Hoy vamos a hablar sobre la historia de la comunión frecuente. Bueno, es importante decir que aquí no voy a hacer una exposición detallada, exhaustiva, con datos bien determinados. No es solamente como una plática en el sentido de una predicación sobre esa historia de la comunión frecuente. Entonces tenemos que saber que hace recientemente, pues no había esa práctica entre los fieles en general, la de comulgar cada día. Incluso algunos pocos que tenían esa práctica en el siglo XIX eran mal vistos, ¿no?, por los otros católicos, porque no era la práctica común, la práctica. Personas comulgaban con una cierta, de vez en cuando, lo mejor así, no frecuentemente o diariamente, como muchos suelen hacer en esos días. Entonces, la práctica actual de la comunión frecuente fue animada por el Papa San Pío X. Entonces, el Papa San Pío X hizo dos trabajos, uno sobre la comunión frecuente y otro fue el de bajar la edad para que las personas, los niños, pudieran recibir la primera comunión. Entonces vamos a empezar sobre el Papa San Pío X, que gobernó la Iglesia del año 1903 con la muerte del Papa León XIII. El Papa León XIII falleció en el año 1903. En el conclave entonces se eligió a Sarto, que se convirtió en el Papa San Pío X. San Pío X va a morir en 1914. Entonces, de 1903 a 1914, vamos a San Pío X, Papa de la Iglesia. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, primeramente, hablamos sobre el hecho de que bajó la edad para recibir la primera comunión. Antes se solía recibir la primera comunión entre las edades de 13 y 14 años, por ahí, ¿no? Lo que hoy muchos, en la edad en que hoy muchos reciben la confirmación, pues la confirmación solía ser dada más temprano y luego la comunión, la primera comunión se daba un poco más tarde, entre los 13 y 14. San Pío X entonces tuvo la idea de bajar la edad de la primera comunión a la edad en que el niño ya empieza a tener lo que llamamos la edad de la razón. Se estima que entre los 6 y 7 años los niños llegan a lo que conocemos como edad de la razón, ¿no?, en que él puede tener el uso normal de la razón. Obviamente que un niño todavía con 6, 7 años no tiene la misma capacidad de entender las cosas que un hombre adulto, eso es claro, pero es la edad en que empieza a tener lo que llamamos el uso de la razón, ¿no? Y que a partir del uso de la razón se puede decir que un niño ya puede, en teoría, hacer un pecado que es grave, o ya puede pecar, ¿no? Antes de la edad de la razón, por faltar la razón, pues ni siquiera puede lo que decimos pecar como tal, ¿no? Por eso que no vamos a llevar al confesionario a un niño que todavía no llegó a la edad de la razón, porque pues falta la razón para que él pueda realmente tener ese sentido que es el pecado, ¿no? Tener la voluntad de hacer algo que no conviene de verdad. Entonces, llegando a la edad de la razón, la edad de la discreción, pues el niño ya puede entonces, el tiempo de San Pío X, entonces empezando el siglo XX, a recibir la comunión. Otro punto fue que animó lo que se llama la comunión diaria. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a decir que los únicos que solían recibir la comunión diaria eran los sacerdotes, porque celebraban la misa cada día. Es una práctica muy común desde el siglo XIII en que los sacerdotes celebran la misa cada día. Entonces, vamos a empezar aquí con los sacerdotes. Entonces, hace más o menos la época de San Pío X, pues la misa no se celebraba necesariamente cada día, ¿no? Incluso en el misal romano, pues los antiguos
de la antigüedad, pues no había una misa para cada día. Y luego, eso se ve, por ejemplo, en el hecho de que ciertas misas, como ahora el tiempo de la Cuaresma, el miércoles, el viernes y el sábado, ¿no? Son misas más antiguas, no solamente el miércoles y el viernes, porque eran días que sí, durante la Cuaresma se decían misas. Ya el lunes, el martes y el jueves, pues no se solía decir misa, entonces esas misas son más recientes, la composición. Cuando estén en una misa en un miércoles o viernes de Cuaresma, teniendo la misa de la feria, van a ver esa misa es realmente antigua. La composición del texto de la misa es antiguo. Entonces, los sacerdotes empezaron a decir la misa diaria en ese tiempo. Solían decir, obviamente, eso no puede ser generalizado. Pero los fieles, laicos, pues, no solían recibir la comunión diaria. Incluso los fieles eran incitados a consultar su confesor para saber con qué frecuencia iban a recibir la comunión, ¿no? Por ejemplo, eso lo vemos en la historia de Santa Teresa de Niño Jesús, ¿no? Que ella cuenta que era uno de los asuntos que veía con su confesor, con su director espiritual, que decía, y él no recibía la comunión diaria, ¿no? Que sí, no era todavía esa práctica. Perdón. Entonces, a partir de la época de San Pío X va a ser incentivado la comunión frecuente. Un lugar en que hubo cierto obstáculo a la recepción de esa disciplina dada por el Papa San Pío X fue en Francia. ¿Por qué eso? Porque en Francia hubo la influencia de la herejía jansenista. Entonces los jansenistas fueron responsables por alejar muchas personas de la comunión o de la comunión frecuente o de hacerlas comulgar raramente. Para resumir, porque aquí no voy a dar una clase histórica exhaustiva, no hice un estudio profundo, ¿no? Para darles algo más concreto, pero para resumir, la doctrina de los jansenistas sobre la comunión es que la comunión era vista más como un premio. Después de una vida de mortificación, de una vida de verdadero alejamiento de pecado, una persona podía comulgar como un premio. Entonces los jansenistas llegaban al extremo de decir, para que uno comulgue, no es solamente que no tiene que tener en la conciencia que cometió un pecado grave. Él no puede tener la conciencia que cometió un pecado grave, tiene que arrepentirse del pecado grave, es verdad, haber confesado, etc. Haber pagado la pena debida al pecado grave, él tiene que abandonar el pecado venial también y no tener ni siquiera la pena debida al pecado venial. ¿Por qué eso? Porque los jansenistas tenían una doctrina que se llamaba el rigorismo. La idea es como más riguroso, cuanto más riguroso, mejor, ¿no? Entonces, para recibir la comunión, uno tiene que estar realmente en un estado de santidad extremo, ¿no? Ni siquiera la pena debida al pecado venial. No es solamente decir, yo estoy arrepentido de haber cometido tal pecado. No, es ni siquiera la pena, el castigo debido a ese pecado, el venial, yo tengo que tener para recibir la comunión. Bueno, esa exigencia es tan grande que las personas empiezan entonces a comulgar o a dejar la comunión de manera rara, muy poco frecuente. Entonces, el pensamiento jansenista estuvo, a pesar de que el jansenismo como tal fue condenado, pero la manera de pensar del jansenismo estuvo bastante presente en Francia. Entonces, cuando el Papa San Pío X habla de comunión frecuente, muchos obispos van a como que intentar refrenar eso. No van a estar muy contentos con eso, porque tenían una mentalidad ya influenciada por ese jansenismo que vivió Francia. Otra cuestión con la reducción de la edad para recibir la comunión es que en todo el mundo, pero en Francia eso era muy como marcado,
es que la primera comunión a los 13, 14 años era un rito de pasaje. Era un rito de pasaje de la infancia a la vida adulta. Cuando el niño recibía la primera comunión, ya recibía un reloj en su reloj. Como para decir, a partir de ahora soy un hombre. Ya no soy más un niño. No era como un pasaje. Y luego, si paso la comunión a los 6, 7 años, pues es todavía un niño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es por eso que aún hoy, si ustedes van a ver las costumbres francesas, aún hoy, en Francia tienen lo que llaman la comunión solemne. ¿Qué es eso? El niño recibe la primera comunión en la edad común, la edad de la discreción, del uso de la razón, pero cuando llega a la edad de 13 años por ahí, él hace lo que llama profesión de fe, ¿no? Hay un rito que el niño hace, una profesión de fe, y esa profesión de fe que ellos llaman comunión solemne, como que reemplazó la primera comunión que hacían ahí a esta edad, ¿no? Como que una especie de reemplazo por cuestiones sociales en el principio de la disciplina de San Pío X. Entonces, muy bien, el Papa San Pío X nos incentivó porque la Eucaristía, al contrario de lo que pensaban los sansenistas, no es un premio, bueno, de cierto modo, pero no es un premio por nuestros esfuerzos, no, es algo que viene de la misericordia de Dios, ¿no? Es un remedio. Obviamente que para recibir la comunión, de tener en la conciencia un pecado grave y tenemos, obviamente, de enmendar y tenemos que confesarnos, ¿no? Si uno cometió un pecado grave. Y también tener una buena intención, una preparación. Obviamente, todo eso es necesario para la primera comunión, pero para la comunión, pero la comunión no es así como un premio de nuestros esfuerzos, no, es el remedio que recibimos para nuestra debilidad, ¿no? Es el alimento de la vida espiritual que necesitamos para que podamos crecer en la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, es importante hablar de ese tema, ¿no? Que con esa contingencia, con esa cuarentena que estamos viviendo, está difícil, ¿no? Que uno reciba frecuentemente la comunión, porque obviamente no podemos hacer aglomeraciones, entonces uno no puede ir cada día más recibir la comunión durante esa contingencia, pero para que podamos ver el valor que es esa comunión frecuente. Pero si de un lado la comunión frecuente es algo bueno, de otro hay un riesgo que nosotros tenemos que evitar, que es lo que llamamos la comunión por hábito. Es tan común esa comunión por hábito, ¿no? Que las personas a veces se sienten obligadas, siempre, a cada momento, a ir a recibir la comunión. Incluso hay personas que piensan que si van a la misa tienen que recibir la comunión. Pero recuerde que para recibir la comunión es necesario, además de haberse confesado, si uno tiene la conciencia de haber cometido un pecado grave. Entonces, repite, es tener la conciencia. Si de hecho una persona cometió un pecado grave, pero no se da cuenta que lo cometió de hecho, pero no se da cuenta, como no tiene la conciencia, no se recuerda, pues sí, puede comulgar. Y según Santo Tomás de Aquino, en la comunión ella ya recibe ahí, pues de manera accidental, a pesar de que la comunión no da en sí, no sirve para darnos de vuelta la gracia que perdimos, pero en ese caso, ella sí va a servir, ¿no? En ese caso. Hablamos de una persona que va de buena fe, que de buena fe piensa que está en estado de gracia, o por lo menos no tiene la conciencia nada, que le acusa de haber cometido un pecado grave, pero que de hecho sí cometió. Entonces, si uno no tiene la conciencia de cometer un pecado grave, si hay y que todavía no confesó, si hay una preparación correcta, no hay la misa, no sé, una preparación espiritual correcta, él puede recibir, y es muy invitado a ir a recibir la comunión en la misa. Fuera de eso, incluso cuando no hay una preparación, uno puede, ciertas ocasiones decir, hoy no voy a recibir la comunión, a pesar de que no tengo en mi mente, en mi conciencia, que cometí un pecado grave, pero no voy a recibir la comunión ahora porque pienso que pasé toda la misa distraído, en fin, no me preparé para nada, estaba distraído, pensando en otras cosas, no hice ningún esfuerzo, no, ni siquiera un pequeño esfuerzo. Entonces, bueno, quizás en esa misa aquí, puntualmente,
yo puedo llegar a decir, pues, ok, aquí no voy a recibir la comunión. ¿Por qué existe el peligro que en ese caso yo vaya a comulgar así y que en ese momento comulgue por hábito? No simplemente porque es como el acto que hago todo el día. Todo el día me levanto, como, hago eso, aquello, y recibo la comunión. Puede ser por hábito. La comunión tiene que hacernos crecer en la vida espiritual. ¿Tá? Entonces, esa contingencia que vivimos, repitiendo, que quizás algunos vieron ya el video, varias predicaciones sobre eso, pero puede sí ayudarnos, ¿no? Ahora en que somos muchas veces obligados a hacer una comunión espiritual en vez de hacer una comunión sacramental. Ya se habló de la comunión espiritual, pero eso esa dificultad que tenemos de recibir la comunión frecuente en esos días por esa situación de cuarentena y de contingencia que vivimos, es un momento para incentivar, como para inflamar nuestro corazón, nuestra voluntad de realmente querer recibir el Señor con más profunda devoción, para que en el momento en que las cosas vuelvan a normal y que pueda comulgar frecuentemente como siempre hacía, ¿no? Eso deje mi corazón más inflamado del amor de Dios o del deseo realmente de comulgar, ¿no? Y ahí estamos con eso de la comunión frecuente. Entonces, a pesar de ser incentivada, la comunión frecuente tiene que hacer también con un esfuerzo de nuestra parte, con una devoción de nuestro corazón, no puede ser por hábito. Comunión frecuente tiene que ser distinto, no igual a comunión por hábito. Comunión por hábito como si fuera una comunión sin devoción. Eso no. Por costumbre. Entonces la comunión tiene que tener devoción. Mas una vez es bueno respetar la conciencia de las personas y no estar forzando, y eso es importante para los padres, los niños, no estar forzando ni de manera directa ni de manera indirecta a sus hijos a ir a recibir la comunión. Porque hay un peligro, es que a veces el padre, como cuando ve que el niño no recibió la comunión, llega en casa y va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y el peligro es que ese niño, ese muchacho, ese adolescente, esa muchacha, lo que sea, como que se siente a recibir la comunión, ¿verdad? No ha recibido porque no tiene, no sé, algunas condiciones necesarias. Entonces, es una cuestión para que sus hijos, los padres, vean con esos sacerdotes, en confesión, ¿no? De la comunión. Tiene que estar como que ni de manera directa ni de manera indirecta forzando a los niños o los hijos a recibir la comunión, porque eso puede como causar un mal más grande, que es un sacrilegio, simplemente una comunión sin devoción o sin el respeto de Dios, ¿verdad? Entonces, que toda esa situación, repito, para terminar, nos ayude realmente a crecer en ese amor a la comunión, ¿no? A nuestro Señor, para que recibamos una verdadera comunión, con verdadera devoción, con verdadero amor a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.